Ahora vamos a ver la entrevista que realizamos con Pedro Brieger en forma exclusiva. Pedro Brieger es titular de la Cátedra Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, conduce el programa Visión 7 Internacional y ha sido nominado por tercera vez consecutiva como mejor labor periodística al Martín Fierro. Estamos acá con Pedro Brieger, con el cual vamos a hacerles un reportaje alrededor de la situación que se viene desarrollando en Irán. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Sí, quisiéramos saber cuál es tu visión sobre la situación abierta en Irán luego de las elecciones, la denuncia de fraude y las masivas movilizaciones que se vienen dando. Bueno, creo que hay varios elementos para analizar. Primero, lo fáctico. Hubo elecciones, el gobierno dice que ganó el presidente Ahmadinejad, que logra su reelección, 62% de los votos, y que el principal candidato opositor, el ex primer ministro Musavi, consiguió el 31% de los votos. Musavi no está conforme con el resultado y denuncia fraude. Y recibe el apoyo de gente muy importante del establishment político y religioso de Irán, entre ellos dos expresidentes, el expresidente Khatami y el expresidente Rafsanjani. ¿Qué representa Musavi? Porque esa es la gran pregunta que se está haciendo todo el mundo. Y me parece que la respuesta es compleja, porque el voto a Musavi se lo puede leer como un voto de protesta por la situación económica, la inflación, la crisis económica que golpea. Si bien Irán es un país petrolero, importa gran parte de sus recursos energéticos. Irán es un país que tiene problemas a nivel internacional por los conflictos políticos, lo que le restringe algunas de las relaciones comerciales, y porque además desde la Revolución Islámica ha habido gobiernos más liberales o más conservadores según las épocas. Y el del presidente Ahmadinejad se caracteriza por tener características bastante conservadoras. Por ejemplo, con el tema de la vestimenta en las calles respecto de las mujeres. Algo que, recordemos, está impuesto por la Revolución Islámica de Irán. La mujer tiene que salir con un velo en la calle y tiene que salir con un tapado que le cubra las partes pudendas. Esto es así, por ley. Ninguna mujer puede salir a la calle sin un pañuelo que le cubra en mayor o menor medida la cabeza. Y esto lleva restricciones en las vidas personales. Creo que muchos de los jóvenes que salieron a apoyar a Musavi, que votaron por Musavi, lo hicieron también por esto, más allá de la puja interna que puede haber dentro del establishment. De hecho, el tema del fraude es importante porque hace 4 años, cuando Ahmadinejad salió electo, en su momento uno de sus principales contendientes era justamente Rafsanjani, que ahora apoya a Musavi. Y que en su momento denunció fraude. Si bien Ahmadinejad había sido alcalde de Teherán y era conocido, en principio se pensaba que Rafsanjani iba a ganar, que además había sido presidente de Irán. Por lo tanto, nos encontramos con un panorama complejo donde se puede mezclar descontento político, descontento de sectores del establishment por pujas internas por el poder político y el poder económico, descontento de algunos sectores teológicos con la figura de Ahmadinejad, porque lleva un enfrentamiento con el mundo occidental, principalmente con Estados Unidos. No tanto Israel, eso preocupa menos, pero sí el hecho de que Irán esté enfrentado a gran parte del mundo occidental, algo que trató de revertirse con la presidencia de Khatami, que duró 8 años, que tampoco lo logró. Khatami era un reformista, trató de lanzar lo que se llamó Alianza para las Civilizaciones, tuvo un diálogo de civilizaciones y sin embargo el bloqueo a Irán continuó. No logró demasiado. Lo que gran parte de la gente que votó a Musavi planteaba, y lo planteó además durante la campaña electoral, que el discurso confrontativo de Ahmadinejad no servía y que había que cambiar el tono, siempre dentro del marco de la Revolución Islámica. ¿Cuál pensás vos que es, en parte está en lo que comentabas recién, la adhesión de tantos sectores jóvenes que base material o ideológica, porque es un sector importante de la población la que se ha movilizado en Teherán en estos momentos? Sí, de hecho hubo manifestaciones de más de 1 millón de personas, según muchos testimonios, manifestaciones que no se veían desde los momentos de la Revolución Islámica, 1979-1980. Muchos de estos jóvenes nacieron después de la revolución, por lo tanto el Shah para ellos no es un referente. La dictadura del pasado no es un referente, de la misma manera que 50 años después de la revolución cubana
para los jóvenes la dictadura de Batista no es un referente más que algo de la historia, no es algo que han vivido en su vida cotidiana. Lo que conocen son las restricciones de este gobierno. Entonces poco les importa los problemas que había en la época del Shah. De hecho, hay muchos que miran hacia la figura del Shah con cierta admiración, porque una de las características del Shah tenía que ver con la occidentalización de Irán. Del país, sí. Que esto provocó también la revolución, pero hoy, con los medios de comunicación que hay, con la apertura que hay, que existe internet, que existen toda la posibilidad de acceder a lo que en el mundo capitalista se accede a nivel de consumo y que a Irán llega, la gente quiere consumir. Cuando uno llega a Irán, yo estuve 2 veces en Irán, una de las primeras cosas que sorprende es ver la cantidad de publicidad alrededor de productos de consumo que uno ve en Buenos Aires, por ejemplo. Lavarropa, multiprocesadora, celular, zapatillas, iPod, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que estamos ante una sociedad donde el consumo es muy importante. Estamos hablando además de una sociedad capitalista. Sí, sí. Irán no es un país socialista. Por lo tanto, el tema del consumo es algo muy fuerte, está permanentemente en las calles. Y además los prejuicios que hay en el mundo occidental, por ejemplo, en el mundo capitalista desarrollado, los medios de comunicación que son hegemónicos, llevan a que mucha gente crea que Irán es como Afganistán. Irán no es como Afganistán. En primer lugar, es un país que se ha reconstruido después de la guerra con Irak, es un país con altos niveles de desarrollo. Teherán es una ciudad gigante que asombra por las autopistas, por los parques, por el verde, por los árboles, por los edificios altos. Uno va caminando por Teherán en la parte norte principalmente, que es la parte más desarrollada, y si no ve los carteles piensa que puede estar en cualquier ciudad europea con algunas características diferentes, obviamente de construcción, culturales, pero la calle más importante, por ejemplo la comercial, que los que sostienen a Musavi llenaron durante la campaña electoral, se llama Bali Yasser, tiene 18 kilómetros que recorre la ciudad, y en la parte norte de la ciudad es una avenida muy linda, con árboles, con confiterías, con negocios de ropa. Realmente uno no se encuentra con esa imagen agobiante que uno podría encontrar en Afganistán o en parte del mundo árabe. Es una sociedad muy occidentalizada en pautas de consumo, y los jóvenes quieren más. De hecho, hay muchos cibercafés y los jóvenes quieren más y quieren tener acceso a eso. Hay determinados productos de consumo hoy que uno puede acceder en el mundo occidental que tiene mucho que ver con el tema de la libertad, y especialmente todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la comunicación. Obviamente no con las zapatillas, pero sí con el acceso a internet, la forma de comunicarse con el mundo, poder hacer una radio alternativa, un canal de televisión alternativo. Bueno, este canal en Irán no existe. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que los jóvenes que estudian ciencias de la comunicación quieren hacer. Quieren tener un canal de televisión propio, y quieren subir una página web propia, y quieren tener una radio propia, y quieren tener un blog propio. Esta es una de las cosas que impulsa, creo yo, a una parte de la juventud a salir en contra, de la misma manera que seguramente muchos de los jóvenes que no pueden ir abrazados en las calles porque no se los permite, seguramente quieren mayor libertad también, por ejemplo, para ir de la mano por las calles. Perfecto. Por otro lado, ¿cuál es tu punto de vista en relación a la política que viene teniendo, por un lado, Estados Unidos y el resto de las potencias occidentales, y Israel, ¿no? Para ver, digo, los países enfrentados a Irán desde ese punto de vista, o que el régimen tiene problemas, ¿qué política vienen teniendo ante estos hechos, ¿no? Bueno, acá hay una cuestión muy sencilla. Estados Unidos, desde que estalló la revolución en febrero de 1979, se propuso destruir esa revolución. De eso no cabe la menor duda. Y no ha cesado de bregar. Por eso tiene cadenas de radio, de televisión que transmiten permanentemente hacia Irán. Y además, después de la revolución, buscaron sectores dentro del poder político para tratar de quebrar la revolución. No lo lograron. Pensaron en un primer momento que lo podían hacer a través de las Fuerzas Armadas, que históricamente estaban ligadas a los norteamericanos, y sin embargo tampoco les funcionó. Que Estados Unidos se va a montar siempre sobre algún movimiento opositor, de eso no cabe la menor duda. Pero no es menos cierto que la oposición real está dentro, que la oposición genuina está dentro, y que surgió por motivaciones internas. No es un golpe de Estado que realiza Estados Unidos como realizó en 1953, donde directamente, para frenar las movilizaciones que había en apoyo a un primer ministro que había nacionalizado los recursos energéticos,
hizo un golpe y lo destituyó. Y acá lo que hace Estados Unidos con las nuevas tecnologías es tratar de influir sobre una corriente de oposición, montarse sobre esa corriente de oposición, como ha hecho en otros lugares del planeta, pero sin lugar a dudas la articulación de las movilizaciones preelectorales y postelectorales tienen que ver con el hecho de que hay un candidato que considera que hay fraude, otros candidatos que consideran que hay fraude, dos expresidentes que apoyan al candidato Mousavi que perdió, y miles de personas en la calle que no necesitan que Estados Unidos le diga que hay fraude.